Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer la enfermedad de Corea de Huntington y a continuación se las explicaré. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que ocasiona el desgaste progresivo de las neuronas del cerebro. La enfermedad de Huntington tiene un amplio impacto en las capacidades funcionales de una persona y generalmente ocasiona trastornos del movimiento y pensamiento cognitivos y psiquiátricos. Como ya ven, es una enfermedad degenerativa. Las neuronas comienzan a destruirse de una manera programada genéticamente. La aparición de esta enfermedad en la vida adulta es de 35 a 55 años. ¿Cómo se le conoce comúnmente? La enfermedad de Huntington, también conocida como Corea de Huntington, es una grave y rara enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa. La enfermedad de Huntington se llama así en honor de George Huntington, un médico estadounidense que describió la enfermedad en 1872. La enfermedad de Huntington tiene su causa en la mutación del gen que codifica una proteína llamada huntingtina. La muerte de células nerviosas, que son las neuronas, en algunas áreas del cerebro. La mayoría de las personas con Huntington no mueren como consecuencia de esta enfermedad, sino debido a problemas de salud derivados a la debilidad del cuerpo, a la debilidad corporal que produce la enfermedad, como enfermedades como neumonía y fallo cardíaco. Diagnóstico: número de veces que se repite ese gen CAG en nuestro código genético se conoce como test presintomático. TP permite conocer si una persona tiene probabilidades de desarrollar la enfermedad. Se alcanza un consenso en cuanto al número de repeticiones que deben presentar la persona para conocer el riesgo que tiene de sufrir la enfermedad de Huntington. Menos de 28 repeticiones, muy improbable que aparezca la enfermedad. De 29 a 34 repeticiones, muy improbable que se desarrolle, pero la descendencia estará en riesgo de desarrollarla. De 35 a 39, muchos de los pacientes desarrollan la enfermedad y la siguiente generación se encontrará en riesgo. Más de 40 repeticiones, muy probable que la persona desarrolle los síntomas de la enfermedad de Huntington. Signos y síntomas. Síntomas y signos musculares: anomalías en la forma de caminar, aumento de la actividad muscular, espasmos musculares, movimientos involuntarios, problemas de coordinación o pérdida de músculo. Cognitivos: lentitud para realizar actividades, amnesia, confusión, delirio, dificultad para pensar y comprender o falta de concentración. Comportamiento compulsivo, falta de autocontrol, irritabilidad o moverse nerviosamente. Psicológicos: alucinación, delirio, depresión y paranoia. Estado de ánimo: altibajos emocionales, ansiedad o apatía. También comunes: dificultad para hablar, pérdida de la memoria, pérdida de peso o temblores. Mecanismos genéticos: el producto del gen H de la huntingtina se expresa de forma ubíquica, no se conoce la función de esta proteína. Las mutaciones de HD que causan una enfermedad suelen deberse a la expansión de una secuencia de repeticiones de CAG que codifican la poliglutamina en el exón 1. Los alelos HD normales tienen entre 10 y 26 repeticiones de CAG, mientras que los alelos mutantes tienen más de 36 repeticiones. Aproximadamente el 3% de los pacientes desarrollan la enfermedad de Huntington debido a una expansión de repeticiones CAG nueva, mientras que el 97% heredan en un alelo mutante de un progenitor afectado. Pues como ya se los había comentado en la diapositiva anterior, esto es una enfermedad hereditaria. Entonces, si un progenitor, o sea, tu papá o tu mamá, tienen el gen mutante, el 50% de la descendencia la puede desarrollar.
Por ejemplo, si tienen dos hijos, uno de ellos puede que desarrolle la enfermedad. Y dependiendo las repeticiones del gen CAG, del gen CAG, como ya les había dicho, si son menos de 28 de repeticiones, es muy improbable. Si, si son repeticiones de 29 a 34, es muy probable que desarrolle la enfermedad. Pero si ya es de 35 a 39, ya los pacientes pues desarrollan la enfermedad. Y ya si tienen más de 40 repeticiones, la persona va a desarrollar la enfermedad. Mecanismo mutacional. La mutación que causa la enfermedad de Huntington es una expansión de repeticiones CAG cerca del extremo 5 en el gen de la huntingtina HD4P16.3. Adyacente se encuentra otra secuencia con oscila entre 7 y 12 repeticiones de CCG, lo cual codifica para la prolina, y otra que consiste en las 2 a 3 repeticiones de CCT. Etiología. Se desarrolla en base a una alteración genética en el cromosoma, mutación en su brazo corto, herencia autosómica dominante tanto en los hombres como en las mujeres pueden desarrollar la enfermedad. Al ser gen dominante, solo es necesario que uno de los padres posea un material genético, una copia del gen defectuoso, para que el descendiente que ha heredado el dicho gen desarrolle la enfermedad del Huntington. Pues como se lo decía, al ser un gen dominante, solo es necesario que tu papá o tu mamá tengan el gen defectuoso para que tú lo heredes. Solo basta con que tu papá o tu mamá, no ocupa los dos, solo con uno. Bueno, aquí a continuación veremos los fenotipos visibles y no visibles de la enfermedad. Que el fenotipo visible es los espasmos, movimientos involuntarios, pierden, pierden la facilidad de comer, o sea, no pueden comer por ellos mismos, ni pueden estar parados, ya que su cuerpo está en constante movimiento. Y los no visibles, pues como ya sabían, era una enfermedad degenerativa y en el cerebro causa atrofia cerebral y daña el corte coronal del cerebro, daña el corte coronal del cerebro y daña células del cuerpo estriado y de los ganglios basales, así como la pérdida de masa cerebral en general. Les había comentado. Bueno, ahora va la segunda parte de la Corea de Huntington. Vamos a hablar sobre los abordajes terapéuticos, pero antes de comenzar hay que saber que el tratamiento no puede alterar cursos de la enfermedad de Huntington, pero los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas o trastornos psiquiátricos y del movimiento, además de múltiples intervenciones que puedan ayudar a la persona a adaptarse, cambios y adaptaciones durante un cierto tiempo, como estos 3 puntos y algunos ejemplos que les voy a dar, que es el bloqueo de receptores de DD2 localizados en el estriado del proyecto del globo pálido neuroléptico típicos o atípicos, la terapia de reemplazo o restaurativa, la terapia neuroprotectora, también está la psicoterapia, que en sí ya es con una psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo o asistencia social clínico, que es también una terapia para ayudar a la persona a controlar problemas de conducta o adquirir estrategias para el afrontamiento de la enfermedad o controlar las expectativas durante el proceso de la enfermedad para facilitar la comunicación efectiva entre los familiares, la terapia del habla, que como ya habíamos dicho, algunos de los síntomas, pues en la enfermedad de Huntington afecta significativamente el control de los músculos de la boca, la garganta, que son esenciales para hablar, para comer, para tragar, ayuda a mejorar la capacidad de hablar claramente y enseñar a utilizar dispositivos de comunicación también sería una de las opciones de esta terapia de habla. La
Fisioterapia, pues consiste en ejercicios adecuados, aumentar la fuerza, flexibilidad, el equilibrio o coordinación y evitar los riesgos de caída. Si el paciente eh, ya está recurriendo a silla de ruedas, es brindar instrucción sobre el uso adecuado del dispositivo o posturas, ya que ellos tienen rigidez y estos ejercicios pueden adaptarse y ajustarse a un nuevo nivel de movilidad. También está la terapia ocupacional, que en sí la terapia ocupacional puede ayudar a la persona con la enfermedad de Huntington y a los familiares al cuidado del uso de los dispositivos de asistencia para mejorar la habilidad de función con estrategias que pueden comprender como de lo siguiente, como un ejemplo de un pasamanos en el hogar, dispositivos para bañarse o vestirse, como una sillita o un andador en el baño, utensilios para comer y beber adaptados a la persona con habilidad motoras o fines. Existen cucharas que se pueden adaptar, que están como dobladas, o vasos que eviten derramarse, que están como los ejemplos de los vasos de los bebés. Eh, con los tratamientos de medicamentos les estaré hablando, pero una advertencia es que probablemente los medicamentos evolucionen durante el curso de la enfermedad en función de objetivo de tratamientos generales. Además, los medicamentos que pueden tratar algunos de los síntomas generalmente pueden afectar efectos secundarios para empeorar otros síntomas. Es por eso que los objetivos y el plan de tratamiento debe de revisarse y actualizarse generalmente. Empecemos con lo que serían los tratamientos como los neurolépticos típicos como holoperidol, fenotiacinas, butirofenas, que en sí estas son para el manejo de estos síntomas que ya mi compañero Fer les había comentado. Otros fármacos serían la reserpina, que es depledor de la dopamina, y la tetrabenazina, que actúa como depletora de dopamina y bloqueador de dopaminérgicos a niveles nigroestrital. La tetrabenazina en sí está probada especialmente por la administración de alimentos y medicamentos, que en sí consiste en que la consumamos con alimento para reducir esto sirve para reducir los movimientos espásmicos y de contorsión involuntarios, que sería la corea, que es muy común en ver en pacientes de la enfermedad de Huntington. En sí, el efecto secundario que puede tener este medicamento es el riesgo que provoque depresión o trastornos psiquiátricos. Siguiendo con otra diapositiva, aquí les tengo una tabla de fármacos que como ya vimos, ahí están los fármacos de dobladores de dopamina, como la tetrabenazina, que ya les acabo de explicar, y la reserpina. También están otros medicamentos como antipsicóticos, como aloperidol, que en sí este es un ejemplo donde puede ser beneficiado para tratar también la corea. Sin embargo, estos medicamentos pueden empeorar la contracción involuntaria o, como se puede decir, distonia y la rigidez muscular. Otros medicamentos como este de aquí que tenemos, risperidona, y este de aquí, pueden tener menos efectos secundarios, pero de todos modos deben usarse con precaución porque también pueden empeorar los síntomas. ¿Cuáles síntomas dirían ustedes? Como mi compañero Fer había dicho, un comportamiento antisocial, irritabilidad, movimientos faciales, movimientos lentos, una marcha inestable, demencia progresiva, confusión, problemas de devolución, alteración del habla, bueno, entre muchos otros que ya hemos hablado. Otros también serían la cirugía, que ya sería como un recurso más drástico, que en sí la cirugía cerebral funciona y ha logrado avances significativos actualmente. También la falta de conocimientos adecuados de este tipo de objetivo, pues aún sigue siendo experimental, así que no se recomienda tanto, mínimo que sea el paciente lo decida hacer.
En sí se supone que es la estimulación profunda de la parte densa de la sustancia negra que puede reducir los síntomas del trastorno, de los que ya habíamos hablado. Recientemente ha habido reportes de palidotomía bilateral del paciente con HD o distonia. Los resultados son solo moderados, no los cura totalmente. Ahora hablemos de pronóstico. Antes de empezar, la enfermedad de Huntington, como ya fue dicho por mi compañero Fer, fue descrita por George Huntington en 1972, que tiene como frecuencia de 3 a 7 a 10.000 según la población estudiada. Se cree que los factores como el medio ambiente y la presencia de otros genes contribuyen al mecanismo de esta enfermedad para explicar la variación restante. Las personas sanas suelen repetir al menos de 36 veces, y las personas con 36 a 39 repeticiones desarrollan una forma leve de la enfermedad de Huntington, pero esta relación con el inicio de la enfermedad es mucho más tarde y progresiva la enfermedad, mucho más lenta. Diversos, también hay grupos que pueden ayudar y servicios con asesoramientos a las terapias están disponibles para soporte de tales individuos. Ahora quisiera presentarles un caso clínico que observé. Observemos este árbol genealógico que está aquí. Mi paciente es este de aquí. Se supone, no, tenía 39 años cuando murió. Él tenía la enfermedad de Huntington. Se le diagnosticó a los 36 años de edad la enfermedad de Huntington y tuvo 3 años de vida antes de que muriera por una neumonía. Se le hizo una prueba genética porque tuvo hijos y querían ver la herencia. Resulta que la mamá de él tenía la enfermedad de Huntington y se le diagnosticó a los 69 años y fue empeorando. Pero el niño de aquí, que tuvo uno de sus hijos, a los 7 años de edad se le diagnosticó la enfermedad de Huntington y ya iba progresivamente rápida. En sí, lo que consiste el árbol genealógico muestra un patrón típico de herencia autosómica dominante. Se puede apreciar con claridad el fenómeno de anticipación, ya que el hermano del caso que inició del personaje que tenemos, bueno, el paciente que tenemos aquí de 39 años y que tuvo un hijo en una forma infantil que inició a los 7 años. En la mayoría de los casos infantiles, la herencia es por la vía paterna y es un cuadro clínico predominante de los problemas de aprendizaje, rigidez y convulsiones que puede presentar este tipo de pacientes juveniles de la enfermedad de Huntington. Este estudio de gen de huntingtina explica la anticipación del nivel molecular, ya que el padre tenía 39 repetidos y su hijo 42, haciendo una expansión de 16 repetidos. La evolución de la madre del paciente muestra el deterioro progresivo de la enfermedad y la probable. Prosiguiendo, la esperanza de vida de este tipo de de estos pacientes, en sí que padecen la enfermedad de Huntington presentan signos y síntomas a los 30, 40 años de edad. No obstante, la enfermedad puede aparecer antes o más adelante en la vida. El proceso con el tiempo y ofrece una esperanza de vida de 15 a 20 años o menos, como es el caso de nuestro paciente del árbol genealógico, que nomás tuvo una esperanza de vida de 3 años antes de que muriera por una neumonía. En sí, cuando la enfermedad se presenta antes de los 20, se denomina enfermedad de Huntington juvenil, como el paciente de 7 años que vimos. El comienzo más temprano suele provocar un grupo de síntomas distintos o una progresiva más rápido de la enfermedad, como ya les había comentado. Obviamente, como ya les había comentado, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad de Huntington. No obstante, los tratamientos no pueden prevenir el deterioro físico, mental, conductual asociado a la enfermedad. Prosiguiendo, ahora hablemos de las actualizaciones que tenemos.
Actualmente hay varias terapias genéticas en fase experimental, cuyo objetivo es disminuir la producción de proteína huntingtina mutante en el cerebro, como es la terapia de oligonucleótidos antisentido, que en sí consiste en una terapia antisentido que se basa en el uso de oligonucleótidos, completar una secuencia específica de un gen con el objetivo de unirse al ARN mensajero del mismo para evitar la producción de la proteína mutada. Bueno, y además existen otras terapias del mismo que se han investigado, como es la de microRNA, que consiste en unas moléculas que también inducen a la degradación del RNA mensajero de la proteína huntingtina mutante, pero a través un mecanismo diferente el primero de oligonucleóticos antiséntico. Consiste en administrar un virus directamente en el cerebro mediante una intervención quirúrgica, como ya les había mencionado antes, uno de los ejemplos de cirugía de tratamientos, los virus en sí que integran en las células cerebrales para eliminar la expresión de la proteína huntingtina mutante durante el resto de la vida del paciente. Estos estudios en sí son novedosos y aún son en fase inicial. Bueno, prosiguiendo está la CRISPR, o conocida como Cas9, que es la revolución de la herramienta que ataca el ADN, son especialmente en tijeras, una especie de tijeras, eliminando o insertando una nueva para activar o bloquear funciones del sistema inmune. Potencialmente el código genético responde a la enfermedad de Huntington, podría ser cortado y pegar en lugar un código genético no alterado, como ya nos habría mencionado nuestro compañero Fer, de lo que sería la cadena de Huntingtina, pues se reemplazaría por uno que no estuviera alterado. Está la de Zinc Finger Nucleasase o ZFN, que es una proteína de forma de dedos de zinc en español, que puede ser modificada para reconocer las secuencias de ADN específicas. Son muy valiosas herramientas para la cirugía molecular, pues podría revertir la mutación a la causa de la enfermedad de Huntington. Y esto sería todo de mi parte y estas serían las actualizaciones que habría de la enfermedad de Huntington y cómo podemos tratar de prevenirla.